Básicamente, toda la vida soñé con ser ilustrador, dibujante, pintor, porque lo que tengo en la cabeza, ponerlo en un papel. Obviamente no tengo los dones ni de dibujante ni de pintor, es decir, uno en la lista cuando viene caminando y el patrón le va diciendo usted canta, usted baila, usted tal pascual. A mí me dijo usted tiene manualidades, tiene capacidad de manejar las manos y construir. No me dijo que podía pintar y de hecho no sé pintar. Con esa envidia, una envidia sana a los ilustradores, a los pintores y sobre todo los que son fantasiosos, pues encontré la fotografía. La fotografía comencé ya a hacer las fotos de las modelos y todas estas cosas, pero bueno, ¿dónde las coloco? ¿Dónde las pongo? ¿Ok? Las fotos de las modelos con sus espadas, con sus bikinis, con todas estas cosas. Apareció por arte de magia el señor Photoshop y arranqué con el Photoshop 3. Oh, salvación, se podían hacer montajes. Entonces arranqué a hacer lo que sabía hacer, maquetas. Veía las ilustraciones y reproducía las maquetas a una escala 1:30, 1:40, 1:50. Les tomaba las fotos y con Photoshop iba haciendo los montajes. A medida que Photoshop fue creciendo, pues las opciones fueron creciendo también. Ya vienen los efectos especiales, ya viene el tratamiento de la imagen y ya comencé a trabajar más en serio lo que era la imagen fantástica, siempre involucrando humano y elementos construidos, los fondos. Esos fondos eran pues en papel maché, porcelanicrom, rally, todo lo que me encontraba, utilizando todos los medios habidos y por haber. Después encontré ya la vena de McFarlane, conocí los muñecos de McFarlane y de ese momento empecé a meter los monstruos en la escena. Los muñecos escala 1:23, 1:24 y ya ellos participaron de la obra. Obviamente pues eso causó en su momento una especie como de rechazo. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos muy acostumbrados en las imágenes por nuestros ancestros católicos. Todo lo que significa monstruos, calaveras, demonios y todo este tipo de cosas son demoníacos. Entonces lo que no se conoce es obra del demonio. Afortunadamente, pues, como dijiste ahora, pues se hizo la primera exposición digital de imagen fantástica, la hice no me recuerdo la galería, tengo el recuerdo de todas las cosas, en el piso 14 de un edificio que hay ahí en la Sexta, una galería que hubo en su momento. Fue la primera exposición digital, creo que en el país. Eso te estoy hablando del 88 más o menos, 88, 89. Entonces, afortunadamente, nuevamente, digo, aparecen las películas de El Señor de los Anillos, Aragorn y la imaginaria que había en ese momento. Dicen, ve, eso no es satánico. Oh, entonces ya la gente comenzó a ver la imagen fantástica ya no como obra del demonio, sino como el tipo está loco, pero no es satánico. Sí, más o menos es eso. De hecho, tienen toda la razón. Uno está loco. Para mí siempre ha sido Dalí, uno de los maestros, con su fantasía, con su surrealismo. Magritte. Después viene la parte, pues para no hacerla, Escher. Luego viene el Bosco con su Jardín de las Delicias.
y varios elementos nunca fotógrafos, es decir, como dijiste, el fotógrafo no hacía este tipo de trabajos, más que nada me inspiraba en los ilustradores, Frank Frazetta, Ken Kelly, todos los ilustradores fantásticos que, pues por suerte o porque soy coleccionista, tengo las revistas y una gran biblioteca de imagen fantástica. La heavy metal la tengo en 3 idiomas desde el número 1. Entonces allí estaba todo el compendio pues de lo que eran las ideas, el tomar las ideas. Viene después Alien, el octavo pasajero, semejante obra maestra. Hellraiser, también obras maestras, Cliff Baker. Y por último conozco ya a fondo y me volví casi que fanático, soy fanático de Hans Rudi Giger, muerto hace como una semana. Para mí es el artista supremo en la parte de la fantasía y sobre todo su biomecánica. De hecho, pues estoy trabajando un poquito ya en la parte fotográfica y la biomecánica. La fantasía, los montajes y la biomecánica. Es bastante complicado, es decir, es el trasladar lo que hay de una mente, si se tiene el don, a un papel, es relativamente fácil. Pero cuando lo que se tiene en la mente, trasladarlo a un papel y se es fotógrafo, pues hay que fotografiar elementos, hay que construirlos, no los puede uno dibujar. Entonces ahí es donde entran los problemas. Cómo solucionar todas esas texturas, todos esos entornos oscuros con maquetas. Ahí sí viene el dolor de cabeza. Entonces estoy dándole la cabeza hasta que uno siempre le da como una idea y llega un momento en que se prende el bombillo y dice, uy, es por aquí, y hace los ensayos. En esas estoy ahora. Es un género, sí, porque usa todas las técnicas. O sea, no es una técnica, sino un género. Es reproducir mundos que no existen y trasladarlos a una imagen. Básicamente es conocimiento de técnicas manuales, verbo y gracia, carpintería, soldadura, moldes, resinas, todo lo que conlleva las profesiones manuales. ¿Por qué? Porque ya el crear un elemento para que una persona sea silueteada de una foto y montada allí, primero tiene que tener un cierto realismo para que sea creíble. A no ser que esté montando cosas que no son creíbles, entonces el realismo ya no importa. Pero sí se necesita eso y un gran conocimiento de la luz. Eso es básico. Es decir, porque se hacen montajes y uno, pues yo personalmente, cuando veo ciertos montajes de ciertas personas, uno comienza a ver todos los errores de luz que se puedan hacer. Entonces sí, el montaje es completamente incorrecto, es decir, 7 soles, 14, entonces uno dice, sí, no, la imagen es muy bonita, pero, y ese pero conlleva muchas cosas. Entonces, hacerla creíble. Pero entonces uno podría transportar la fotografía fantástica, por ejemplo, a la fotografía de viaje. No. Fantasía significa soñar. El soñar es estar fuera de este planeta, estar fuera del contexto de la Tierra. Entonces, fantasía es el pato Donald, fantasía es el ratón Mickey, fantasía es, para mí, todo lo que no existe, es decir, mundos inexistentes. Entonces, cuando salís de viaje,
¿Qué es el tomar una foto, una muy buena foto, construir una muy buena foto de un paisaje? Como hacía Ansel Adams, él se iba al sitio, hoy llegaba a las 7 de la mañana y se iba a las 7 de la noche y se quedaba viendo dónde se colocaba el sol. Al día siguiente volvía a la hora que él había visto que su fotografía iba a ser buena y a las 3 de la tarde, clac, tomaba la foto. Es encontrarse las cosas allí y saberlas interpretar. Es eso. ¿La fantasía qué es? La fantasía sencillamente es partir vos de un elemento que no existe y empezar a hacer las composiciones con monstruos, con muñecos, con personas, con arbolitos construidos, con cualquier cosa de esas, amalgamarlos y sacar una imagen. Es casi una construcción. A ver, para mí el gusto siempre ha sido oscuro. Es decir, pues me gusta el negro, me encantan las calaveras, cargo una 24 horas al día, la apuesta. Todos los humanos cargamos una 24 horas al día. Entonces, y el gusto mío sobre todo está basado en la muerte. Es decir, me encanta la muerte. Es decir, porque es un estado de transición entre una permanencia sobre un espacio y pasar a otro espacio donde es totalmente desconocido. Entonces, ese desconocimiento, cada vez que hay una muerte y hay como que eso por allá es así, me encanta eso. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a ir allá, pero no sé cuándo, ni cómo, ni dónde, ni tampoco qué es eso. Entonces eso para mí ha sido una incógnita toda la vida, la muerte. Pues yo agradezco toda la tecnología que hay en este momento. De hecho, pues llamémosle, comencé a hacer imagen digital en 1985, cuando no se soñaba con hacer imagen digital. Se lo agradezco a unos sistemas de computación llamados Commodore Amiga. Hoy en día le preguntan a las personas si conoce el Commodore Amiga y ¿qué es eso? Ese Commodore Amiga era un computador cuyo sistema operacional era muy pequeño, superaba 100 veces al Mac y al PC, es decir, mientras el PC tenía 36 colores en pantalla, el Macintosh 72, el Commodore Amiga tenía 4096 colores en pantalla. Traía los escáneres de separación de colores, o sea, se escaneaba la foto, llamémosla en alta, era pues imágenes con sus píxeles grandes, pero ya entraban con todo su color a la computación y con los programas que tenía el Commodore Amiga uno trabajaba. De hecho, tengo las muestras de mis primeros trabajos en eso. Luego ese Commodore Amiga hizo una tarjeta que dentro de él se convertía en un Mac y comenzó a trabajar con el sistema operacional de Mac y Commodore Amiga, ambos en un solo sistema, y eso superó pues varias expectativas. Desafortunadamente, pues como todo en la vida, el dueño, que era un visionario, murió y los que quedaron detrás empezaron a pelear por la compañía, por los descubrimientos, por los inventos, como tigres por un hueso. Entonces el Macintosh se quedó con unas partes, PC se quedó con otras y por último el Amiga murió. ¿Y entonces la fotografía análoga? La análoga pues entraba a través de escáneres a todo ese sistema. Yo le llamaba la fotografía híbrida. En sus momentos daba las conferencias pues de la fotografía híbrida a través de los escáneres y los lectores de imagen, y se trabajaba ya dentro del computador, y la salida para obtener las copias pues era irse a Bogotá, porque aquí no lo había,
donde la parte, llamémosla digital, el sistema digital lo pasaban a un negativo análogo y eso era lo que nosotros, bueno, ampliaba yo. Pero era costosísimo ese proceso. Vos soñás todas esas historias. O sea, contar una historia de la vida cotidiana, pues lo que, a ver, nosotros por qué en nuestros cines, porque puedo hablar del cine, porque pues es lo mismo, la misma imagen en movimiento. Nunca aquí tenemos una historia fantástica. ¿Por qué? Porque los medios que se necesitan para hacer una historia fantástica pues son excesivamente costosos en contra de hacer una historia de la guerrilla, de los narcotraficantes, de todo este tipo de cosas. Pues eso es coger personas y ponerlos a actuar y en los sets, los escenarios. Crear esos escenarios, y lo hemos visto ahora pues con dos películas que han revolucionado completamente lo que es la imagen continua de la fantasía. La primera fue Beowulf, no sé si la viste, que es completamente digital, los actores escaneados, o sea, con sus escáneres, y lo que actúan ahí son elementos digitales. Y Avatar, pues que eso partió la historia del cine en dos, y ante la fantasía como fantasía, que para mí es la mejor saga que ha existido, es El Señor de los Anillos. Y ahora pues está El Hobbit. Sí, claro. Y para mí ha sido básico el hecho de que las dos fotografías, entre comillas, la una complementa a la otra. Es decir, cuando trabajas con técnicas nuevas, con elementos nuevos, con cosas nuevas en la imagen fantástica que no te da un peso, porque son, o sea, si hubiera solamente hecho imagen fantástica estaría muerto de hambre. Pero todo este conocimiento tecnológico que maneja uno aquí se lo traslada a la publicitaria. Entonces ya entran los elementos, los montajes, la luz, la iluminación, todo ese tipo de cosas en la que sí te da dinero para sobrevivir. Entonces la una sin la otra para mí pues eran prácticamente inexistentes. Y esta pues para mí era, como decía yo, o digo, esta me llena el corazón y esta me llena el bolsillo. Y con el bolsillo lleno el corazón. A ver, ese proceso, tengo una biblioteca que tal vez es inmensa de la parte de imagen fantástica, todos los ilustradores europeos, los norteamericanos, tengo sus libros, tengo todo su trabajo. Allí está la información más impresionante de ese tema. Y hoy en día pues prácticamente le pregunta pues al que lo sabe todo, Mr. Google. Entonces, don Google, ¿dónde encuentro a este ilustrador? Y entonces le dice, aquí, vaya allá. O sea, lo que no está en Google y no está en YouTube, no existe. Entonces, ahí es, hoy en día. Hace unos años eran solamente los libros. Hoy día pues es Google. Entonces, la primera parte sería, digamos, el trabajo en buscar en los libros, sí, en internet, pero luego que sí, o sea, ¿cómo? Ah, no, ya empezar a bocetear. O sea, dentro de los garabatos que uno hace, pues comienza uno a hacer como una especie de proyecto, dibujando, aquí coloco esto, aquí coloco esto, aquí pongo esto, aquí tal, y sobre todo analizando el material que uno ya tiene. Es decir, uno coge una modelo que
quiera botar corriente, se disparan N fotos, esas N fotos quedan aquí, se analizan esas fotos posteriormente, casi siempre con unos 6 meses de espacio de tiempo para que él se asiente, llamémoslo así, todo el efecto, y se comienza a ver esta foto, porque la foto es de buena posición, buena en todo sentido, donde la coloco. Y con los libros comienza uno a ver en qué espacio, en qué momento, en qué situación esta foto juega con esto, y entonces ahora tengo que construir este elemento, si ya sea una montaña, una roca, un valle o lo que sea, en maqueta, tomar la foto de la maqueta, si se involucra un dinosaurio, si se involucra un monstruo, se involucra X cosa, y ya hacer el trabajo. Es un proceso que para una foto más o menos se toma de labor pensante, llamémosla de ese tamaño, unas 72 horas. Hasta que ya se tiene el boceto y ahora sí, hagamos todo el proceso. La verdad no. O sea, llamémosle una falla, porque yo estoy viendo ahora de que pues uno como que cuando se vaya, las personas van a ver el material y bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué significaba? Casi todas las fotografías mías tienen un mensaje de una u otra forma. Entonces sí creo que me va a tocar como escribir el por qué diablos hice esas cosas. Y el tema y la investigación, o sea, ¿eso queda en algún documento o es simplemente al hacer? Al hacer. O sea, me va a tocar, tengo un trabajo, creo que va a tener que pedir otro sí para la reencarnación esta. Hay obras que se titulan, porque dan un mensaje. Por decir algo, siempre se tituló Homo Cannabis, pues que es la obra máxima mía, llamémosla así. Y otras tienen título, otras no, porque pues, son estéticamente una obra de decoración, no tienen ningún mensaje, sino que están allí porque están allí, es como un cuadro, pero no tienen ningún mensaje, entonces no les pongo título. Y que me parece a mí que ciertas obras, cuando no están hechas con un motivo específico del mensaje, pues que cada persona la vea como y la interprete como pueda o como quiera o no la interprete, es estética nomás. Otras sí son estrictamente con título, por eso, o sea, la obra mía de los 80s, de los 90s, era con gran mensaje. O sea, en esa época mandaba mucho mensaje yo. Entonces sí, todas esas obras están tituladas. Por ejemplo, con esta gran obra de Homo Cannabis, ¿cómo llega ese título, por ejemplo? ¿En la historia real o la como dice Quino, o Mafalda, en la historia real o la historia? Por primera vez te voy a dar la historia real, nunca la había dicho. A ver, en Cali yo comencé a hacer unos homos. ¿Por qué? Porque cada humano tiene una aberración, buena, positiva o mala, no importa. Entonces hice 2 homos para el Salón de Octubre del año 85. El uno se llamaba Homo Ecologicus, y el otro Homo Arrechus. Homo Ecologicus es una calavera que tenía yo, se quemó en un incendio, cráneo cortado, y la llené de flores y le puse unos ojitos, tenía los ojos de taxidermia, soy taxidermista. Entonces unos ojitos de cristal, así, con una carita pues de eso, muy lindo, muy Homo Ecologicus. Homo Arrechus, mandé a hacer un pipí así en cerámica, lo metí en el cráneo y lo llené de condones.
con unos ojos así pues tirados al ruedo, todo llevado al divino, y las presenté en el Salón de Octubre. Obviamente Homo erectus, yo me acuerdo, las tiraron por ahí cerca al baño, o sea, escondidas, eran tamaño 50 por 60. El desfile pues para ir a ver Homo erectus. Ok. Después, durante ese proceso, tenía un conocido, no le llamo amigo, sino conocido, que era trotskista, todos los istas, sabidos y por haber, y él comunista y yo pues derechista, y nos odiábamos a muerte, nos odiamos. Entonces, pero era de esos trotskistas de whisky en la mano, apartamento en Miami, en Nueva York, y voy a tomar fotos al Kilimanjaro, y entonces se iba a tomar fotos al Kilimanjaro, buen comunista. Entonces, como era de gafitas y marihuanero como loco, entonces le dije, le voy a hacer un autorretrato, un retrato, exactamente. Y dice, Homo cannabis. Ese Homo cannabis en el original tiene unas gafitas redonditas de las 80s, y la presenté en el Salón de Octubre, solamente que esta vez la hice de 2 metros por 1 metro. Entonces métanla al baño a ver si pueden. Ok, se hizo y tal, pero hice una versión sin las gafitas porque ya no tenía pues el target que yo tenía, y la presenté en el Libro Mundial de Fotógrafos de Suiza. Me contactaron de la George Eastman House, estaban haciendo un libro sobre la historia de la fotografía publicitaria. Entonces me contactó Sobichek, que era el curador, me dijo que en qué la había usado. Pues yo no le podía decir que la había usado pues para tirarle rayo a Emam, sino pues tal. Entonces la saqué y que la están, imprimí los afiches contra la droga. La mandé, fue aceptada y está en la historia mundial de la fotografía publicitaria, y tengo la suerte pues de que es el único sudamericano metido en esa historia. Ansel Adams, Hutchinson, Brady, todos los super fotógrafos están ahí metidos, y yo también me metieron ahí. O sea, para mí es la obra cumbre mía. O sea, el ego alborotado a su máxima potencia. Entonces, esa es la historia de Homo cannabis. Es decir, tiene otras anécdotas interesantes y cosas de esas, pues de que hice con las 3 libras de moño rojo de Miranda, el amigo que lleva 58 años metiendo marihuana y nunca se ha enviciado. Entonces me dijo, ¿y qué vas a hacer con eso? Porque él me la había traído a pie desde Miranda. Y cuando terminamos la foto, ¿y qué vas a hacer con eso? Le digo, pues es toda tuya, viejo man. Y se fumó todas esas 3 libras. En la parte análoga, pues en su época eran los formatos que existían. Es decir, al ser fotógrafo publicitario, pues tenía los grandes formatos, la placa de 9 por 12 centímetros. El 90% de mi trabajo era en placa. Así uno lograba pues calidad, nitidez, una cantidad de cosas impresionantes. Muy poco trabajo hay en 35 milímetros. Hoy día, con el advenimiento de lo digital, pues es la cámara que tengas en la mano. O sea, desde el iPad, del celular, o la cámara de 18 millones o de lo que sea. Como vivo en Cali, y Cali se ha vuelto lo que es en este momento, pues tengo cámara de un formato grande, no supremamente grande, porque los negocios de Cali no piden esas cámaras. Es decir, Bogotá sí te pide cámaras de grandísimo formato, porque Bogotá es la capital y allá se mueve la publicidad en alto nivel. Cali ya no maneja publicidad de alto nivel, y cuando necesita publicidad de alto nivel se va para Bogotá. Entonces tener esas super cámaras aquí en Cali, pues yo lo considero como tener ahí parqueado en la calle un Maserati o un Lamborghini, pues
¿para qué? Entonces, con lo que se necesita de cámara, que es una de las conferencias que yo doy, es qué va a hacer, qué necesita y cómo sacarle provecho a lo que usted tiene. Sí, realmente, pues tengo mi nueva serie, que es la del, como te digo yo, las biomecánicas. Estás hablando de proyecto personal, ¿no? O sea, porque pues proyecto comercial, esos pues aparecen, apenas toca la puerta a un cliente, uno ahí, pero en proyecto personal sí tengo una serie que me gusta mucho. Encontré los muñecos reciclados, tengo más de 200 muñecos reciclados, donde el tomarles el retrato a esos muñecos es como ver un mundo, llamémoslo, también fantástico, porque ese muñeco en su rostro, después de haber sido reciclado, usado, movido, él cuenta su historia. Entonces he logrado tener una obra nunca ha sido mostrada en Cali, ni ha sido mostrada, pero en Flickr, allá, pues, hoy en día uno expone pues en las redes sociales, llamémoslos así. En Cali ya no se expone porque, ¿para qué? O sea, Cali no es una ciudad para exposiciones. Tal vez logremos volver a eso, ojalá, yo ruego para que sea así. Y esa muestra de los muñecos, no, pero me llena mucho, me llena mucho. Además la biomecánica, y pues estoy procesando imágenes tomadas hace rato y volviendo a rehacerlas, es decir, con una visión nueva, no la visión que tenía en los 90s, 80s y 2000 cortos, antes del 8, del 10, sino con la visión que tengo ahora. Las estoy trabajando y haciéndolas con esa visión nueva. Es decir, yo nunca creo que dejaré de estar trabajando en proyectos. Ya que yo creo que deje de trabajar en proyectos porque ya estoy acostado en el Valle de los Acostados. Nunca voy a parar. Pues básicamente toda la vida he sido yo y la persona más allegada a mí, no más, no más. Es decir, siempre dos, máximo tres, que era en la época en que tenía asistentes. Entonces pues los ponía a trabajar, pero ya los asistentes ya no están, entonces muchas veces solamente somos dos, ella y yo. ¿Qué pasó con los asistentes? El mercado ya no da para tener asistentes y menos Cali. Hay muy buen trabajo, es decir, hay en este momento fotógrafos muy interesantes, pero ha habido una división muy clara: el fotógrafo artista y el fotógrafo comercial. El fotógrafo comercial, si no le pagan, no dispara. Y el fotógrafo artista, pues es muchas veces pintor, escultor, alguna cosa, y hace fotografía. Conozco tal vez 1 o 2 ejemplos de fotógrafo artista comercial, que era más o menos lo que era yo, es decir, un comercial que también hacía foto artística. Pero la división ha sido muy categórica. Ya no se hace trabajo artístico en la fotografía, llamémoslo de alto nivel. ¿Por qué? Porque el fotógrafo artista hoy en día maneja un lenguaje muy de lo que es el arte. Estoy diciendo una opinión muy personal, es decir, ya usa elementos de destrucción y no de construcción. Me explico. En las universidades les enseñan a las personas a destruir antes que construir.
Es decir, yo tengo que ser muy bueno en algo para que ese algo yo comience a destruirlo para hacer mi obra. Aquí es al contrario. Comienzan a destruir para llegar a una obra. Entonces esa obra no tiene cimientos, no tiene razón de ser, no tiene lo que se necesitaba para defenderla dentro de cualquier crítica. ¿Usted por qué hizo eso? Ah, no sé. Ahí es grave lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque las cámaras han hecho el facilismo. Prendía la cámara, botón verde y ¡plá! ¡Oh, qué foto artística! ¿Y por qué la hizo? ¿Qué pasó allí? Ah, no sé, salió la foto muy linda. Entonces eso es lo que yo en este momento estoy viendo que está sucediendo. Hay mucho facilismo, pero el fotógrafo que hace las fotos, su conocimiento fotográfico es pequeñito. Mi carpintería, mis laboratorios de resina, porcelanicrón, rally, todo ese tipo de cosas, la cámara, las luces y el computador. Trabajar. No soy el señor aquel que dice trabajar, no, ni lejos. Pero sí disparar, llamémoslo así, disparar fotos, disparar. E irse creando su propio estilo viendo los trabajos de otras personas. Ahora es mucho más fácil. Yo te decía, antes era libros. Y para que llegara un libro en nuestro medio, pues era Amazon, y tráigalo, y la esta, y la Dian, y la dónde, y no sé quién, y llegaba a un librito, pues el librito. Hoy en día es Mr. Google, fulano de tal, sí, encuéntralo aquí. Entonces, ver el trabajo de otras personas y ir creando su propio estilo en el tema que quiera, ya sea fashion, ya sea producto, ya sea imagen fantástica. No conozco a nadie que esté en imagen fantástica. Cuando he sido crítico o evaluador de trabajos, de 10 trabajos, 8 son fashion, sardinas. 1, producto. Y el otro, de pronto, paisaje. Pero bodegones, producto o esas cosas, 0 a la izquierda. Ni uno. Entonces, y en imagen fantástica, sí, pues ahí sí que paila, porque no he visto ningún trabajo en imagen fantástica. Ninguno. Yo he visto trabajos, estuvimos en una exposición de un muchacho que combina la ilustración con la fotografía, muy parecido a lo que hago, pero entonces en una mezcla de ilustración con fotografía. Entonces el resultado era un poquito plano, es decir, no había profundidad. Marcela Bolívar. Ah, no, Marcela Bolívar. Ella maneja unos montajes, pero más surrealistas que imagen fantástica. No es imagen fantástica, son surrealismos. Entonces es muy por la línea daliniana, escheriana, magritiana, pero no es imagen fantástica. O sea, es fantasía, pero no lo que estamos hablando nosotros. El tema de imagen fantástica. Y ya pasándonos, digamos, a la imagen en movimiento, con las condiciones pues de Latinoamérica, de Colombia, ¿es posible llegar a una buena producción? Es muy posible, siempre y cuando quien sea llamémosle el director de todo el proyecto, tenga una mentalidad a nivel de imagen fantástica. Acabo de conocer hace un mes
un buen realizador de televisión, un buen realizador. Le dije, bueno, ¿qué vas a hacer? No, que la historia es de los bandoleros de Tuluá. O sea, otra vez la misma vaina. O sea, nosotros promocionamos lo malo que fuimos y somos. Es decir, los bandoleros, los narcotraficantes, la guerrilla, todo lo malo social, a eso lo ensalzamos. No ensalzamos nuestros mitos, nuestras leyendas, de nuestra tierra, la fantasía que hay en nuestra tierra. Eso no lo ensalzamos. Entonces, seguimos en lo mismo. Machucando. Entonces, casi que había más imagen fantástica y más diversidad de cine en los años 80, 90. ¿Por qué? Porque se hacía cine jocoso, se hacía cine alegre, pero con nuestra cotidianidad. Muy linda, muy linda. Y los ejemplos están allí, pues la cantidad de películas bellas que tenemos nosotros. Pues, esta del caracol, la estrategia del caracol es una obra maestra y no mostraba nada violento, pues, que es la parte amarilla nuestra, que es llamativa, y hoy en día lo estamos viendo. Periódico y noticiero que no muestre amarillismo no lo ve ni el mismo director. Entonces, hemos caído en eso, pero sí se puede, porque pues no necesitamos hacer una producción como Avatar, pero si hagamos un avatarito. Sí. Que eso nos da para ir creciendo. Y están los festivales, está todo eso para mostrar lo que hacemos. La verdad no sé qué está haciéndose ahora mucho en el cine. Conozco lo que conozco a mi alrededor. No he profundizado porque pues me he retirado un poquito del tema. Pero sí se puede hacerlo.